Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompian. El día de hoy vamos a ver un video muy especial que es dedicado para todos aquellos que les gusta el metal neoclásico. Así como han visto la semana pasada, he hecho un tutorial que les ha gustado muchísimo y después también hablamos de la escala de re menor, donde vimos algunas escalas neoclásicas también. Pero esta vez vamos a ver la historia y la evolución del metal neoclásico. De hecho que vamos a hablar de Malmsteen sobre todo. ¿Por qué? Porque él es el que da el pie para todos los guitarristas neoclásicos. Sí, ya sé que me van a decir, falta tal guitarrista, falta tal guitarrista. Sí, eso lo vamos a ir explicando poco a poco en el video. El video está dividido en tres partes. La primera parte vamos a hablar de qué es el heavy metal neoclásico. La segunda parte, cuáles son los procesos en los cuales ha llegado este género. O sea, cómo llegamos al año 1984 con el disco que marcó la pauta para todos los guitarristas en adelante. Y después la última parte vamos a ver en qué consiste el método neoclásico. ¿Qué cosa es el método neoclásico? Pues lo vamos a ver el día de hoy. Vamos con la primera parte. Realmente entender cómo surgió el metal neoclásico o el heavy metal neoclásico te va a dar pauta para entender también por qué hay muchos guitarristas, a pesar que no toquen este género, admiran mucho las frases y cómo se ha estructurado el tema. Veamos. El metal neoclásico es un subgénero del heavy metal que combina elementos de la música clásica con el metal, caracterizado por su virtuosismo técnico y composiciones complejas. Su origen se remonta a la década de los 80, con influencias notables de la música barroca y romántica. La música clásica, especialmente de compositores como Bach, Sebastian Bach, aclarar, Johann Sebastian Bach, porque hay Sebastian Bach de Skid Row, ex Skid Row, Ludwig van Beethoven, Niccolò Paganini, influyó profundamente en el metal neoclásico, así como también Vivaldi. Los músicos de este género a menudo incorporan técnicas y estructuras compositivas clásicas en sus obras. Los guitarristas neoclásicos, los guitarristas de heavy metal neoclásico se destacan por su habilidad técnica y velocidad. Utilizan técnicas avanzadas como arpegios de barrido, sweep picking y muchas frases de ligado, pedales, ostinatos, etcétera, etcétera. Este enfoque virtuoso se asemeja al de los virtuosos del violín del periodo romántico. Uno de los pioneros más reconocidos del metal neoclásico es el guitarrista sueco Malmsteen. Su álbum debut Rising Force, lanzado en 1984, es considerado un hito en el desarrollo del género. Malmsteen combinó elementos de la música barroca con el heavy metal, estableciendo un nuevo estándar para el virtuosismo en la guitarra eléctrica. Otros pioneros también, músicos de bandas súper importantes y también solistas, desarrollaron el metal neoclásico, que incluyen por ejemplo a Jason Becker, Tony McAlpine, Vinnie Moore, Uli Jon Roth. Ahora, en el caso de Uli Jon Roth hay que mencionar cosas importantes. Uli Jon Roth parece que fue el que creó el neoclásico porque es un guitarrista proto-neoclásico, o sea, antes de que apareciera el neoclásico. Y ahí hay una duda, porque ahí tenemos a Blackmore y otros guitarristas más. Pero quien dio la pauta del género que dice así es como se tiene que tocar fue Malmsteen. Pero en el caso de Uli Jon Roth, yo les recomiendo que vean o escuchen videos antiguos de él y se van a dar cuenta que es neoclásico puro. Luego, con el tiempo, el metal neoclásico ha influido en otros subgéneros del metal, como por ejemplo el power metal. Bandas como Symphony X o Rhapsody of Fire han incorporado elementos neoclásicos en su música, llevando el género a nuevas audiencias. En el caso de este último, con su guitarrista Luca Turilli, comenzó a implementar otros compositores clásicos. De hecho que él comienza a utilizar de una manera más intensa la escala menor melódica. Las características del heavy metal neoclásico son las composiciones complejas. Estas canciones suelen tener estructuras muy difíciles de entender para el novato, con múltiples cambios de tempo y secciones instrumentales extensas. El uso de las escalas menores armónicas y melódicas, así como arpegios extendidos, es común en el metal neoclásico.
además de progresiones típicas como por ejemplo progresiones en canon, progresiones en cuartas y algunas progresiones cromáticas muy usadas dentro de las armonías que incluyen escalas melódicas y armónicas. Aunque la guitarra es el instrumento principal, el teclado también juega un papel importantísimo añadiendo estructuras y capas melódicas adicionales. El metal neoclásico continúa siendo un nicho dentro del heavy metal. Sin embargo, es apreciado muchísimo por su enfoque en la técnica y en la musicalidad. Ahora vamos a ver dónde es el proto-neoclásico, es decir, de dónde nace todas esas estructuras, todas esas melodías, todo este uso de la escala armónica y melódica en el metal neoclásico. Vamos ahora con los orígenes, la era barroca y clásica. Johann Sebastian Bach es uno de los compositores más influyentes en la historia de la música en general. Sus obras, como el arte de la fuga o la clave temperada, están llenas de complejidad armónica y contrapuntística. Estas características han inspirado a numerosos músicos neoclásicos que buscan incorporar la sofisticación de la música barroca en sus composiciones de metal. La capacidad de Bach para tener líneas melódicas independientes en una textura armónica coherente es una de las habilidades más admiradas por los guitarristas de metal neoclásico. Antonio Vivaldi. Conocido por sus conciertos, especialmente las 4 estaciones, Vivaldi influyó en el desarrollo del virtuosismo instrumental. Sus composiciones a menudo presentan rápidos pasajes de violín y una estructura rítmica vigorosa, elementos que han sido adaptados por los guitarristas neoclásicos para crear solos complejos y llenos de energía. Ahora, en el caso de Paganini, que es un virtuoso del siglo XIX, es famoso por sus caprichos, que son extremadamente técnicos y desafiantes. Sus técnicas rapidísimas y precisas, como los saltos de cuerda y los arpegios a gran velocidad, han sido emuladas y adaptadas a la guitarra eléctrica por guitarristas de este género. La leyenda de Paganini como un músico virtuoso con habilidades casi sobrenaturales ha sido una fuente de inspiración constante en el metal neoclásico. Los años 70 y 80. Durante la década de los 70, Ritchie Blackmore comenzó a incorporar elementos de la música clásica en sus solos de guitarra. Canciones como Highway Star y Burn muestran su habilidad para mezclar riffs de rock con líneas melódicas que recuerdan a compositores barrocos. En Rainbow, Blackmore exploró aún más esta fusión, especialmente en álbumes como Rising, de 1976, donde la influencia de la música clásica es evidente. Probablemente el guitarrista más influyente en el desarrollo del metal neoclásico ha sido Malmsteen. Desde su debut en 1984 con el álbum Rising Force, Malmsteen ha sido pionero en la fusión de escalas y arpegios barrocos con la energía y agresividad del heavy metal. Sus técnicas de sweep picking y arpegios rápidos se han convertido en una marca distintiva del género. Malmsteen cita a Bach y a Paganini como sus principales influencias, y su música refleja una profunda comprensión y apreciación de la técnica clásica. La influencia de Malmsteen y otros guitarristas del neoclásico se ha extendido a través de la enseñanza y de recursos educativos como videos instructivos, libros y clínicas que han ayudado a difundir el método neoclásico a una nueva generación de guitarristas. Malmsteen en particular ha lanzado numerosos videos educativos que explican sus técnicas de guitarra y su enfoque compositivo. La práctica intensiva y el enfoque de la precisión técnica son elementos fundamentales del método neoclásico. Los músicos dedican muchas horas a perfeccionar escalas, arpegios y técnicas como el sweep picking y el picking circular. Este enfoque disciplinado se asemeja al rigor de los músicos clásicos en su entrenamiento y práctica diaria.
El método neoclásico es para que tú puedas crear de forma teórica solos de guitarra, estructuras armónicas. A nivel musical, las características específicas de esta música. Características específicas del metal neoclásico y su método. El uso frecuente de escalas menores, armónicas y melódicas es muy común en este subgénero. Estas escalas, características de la música barroca y clásica, adoptan una sensación de tensión y resolución que es esencial para el sonido neoclásico. La combinación de acordes diatónicos y cromáticos crea una textura rica y compleja, similar a la técnica de los compositores clásicos mencionados anteriormente. Esta armonía sofisticada distingue al metal neoclásico de otros subgéneros del metal. Las composiciones neoclásicas en el metal a menudo siguen formas tradicionales, como la sonata o el rondó. Estas estructuras proporcionan un marco para la exploración melódica y armónica, permitiendo a los músicos crear piezas más largas y multifacéticas. Las introducciones también y los solos suelen estar altamente estructurados y planeados, imitando los movimientos de una pieza clásica. Esto contrasta con el enfoque más improvisado de otros estilos del metal. Aunque la guitarra, como lo hemos mencionado anteriormente, es el instrumento central, los teclados juegan un papel importante en la creación de atmósferas y texturas orquestales. Músicos como Jens Johansson, tecladista de la banda Stratovarius y anteriormente de Malmsteen, son fundamentales en este aspecto, añadiendo capas melódicas y contrapuntísticas que enriquecen la música. El uso también de orquestaciones y arreglos sinfónicos también es común, aportando una dimensión adicional al sonido neoclásico. Esto incluye la incorporación de instrumentos como violines, chelos, pads, vientos, que se integran con las guitarras eléctricas y la batería para crear un paisaje sonoro épico. Es así que la transmisión del método neoclásico, como lo vamos a llamar ahora, a través de academias de música, escuelas, tutoriales, profesores en línea, ha permitido que el estilo se mantenga vivo y evolucione con el tiempo, a pesar que ya algunas estructuras han quedado así por la posteridad. Los músicos actuales continúan explorando y expandiendo los límites del metal neoclásico, yéndose a otros géneros como el metal progresivo. En la actualidad, la comunidad de los músicos neoclásicos es vibrante y activa, con numerosos foros, grupos de discusión y plataformas de aprendizaje en línea que facilitan el intercambio de ideas y técnicas. Esto ha ayudado a mantener la relevancia y vitalidad del metal neoclásico en el panorama musical contemporáneo. Es así que, para terminar, vamos a mencionar que el método neoclásico o la transmisión de las técnicas neoclásicos y composición del heavy metal neoclásico es una rica amalgama de virtuosismo técnico y sofisticación compositiva enraizada en la tradición clásica y adaptada a la energía y potencia del metal moderno. Su desarrollo y perpetuación han sido posibles gracias a la dedicación de músicos que no solo buscan la excelencia técnica, sino también la integración de diversas influencias musicales en un formato contemporáneo. Seguro te habrás preguntado por qué estoy vestido de esta forma. Este video está justamente hecho por dos cosas. La primera, de aquí a un par de semanas estamos abriendo el curso online intensivo de metal neoclásico. Si tú estás interesado, pues lo puedes hacer. Y justo tiene que ver con lo que voy a hacer en este momento, pues ahorita te voy a mostrar algunas imágenes en las cuales me estoy yendo a un concierto donde se va a tocar a través de una orquesta sinfónica temas clásicos de metal. Así que lo vas a ver ahorita. Mi nombre es Giovanpian, saludos.